Nueva York, Manhattan, 1943. En algún cementerio de la ciudad que nunca duerme, había un sujeto vestido formalmente, parado delante de dos lápidas, tenía unas cuantas heridas en su cuerpo y rostro, en sus ojos tenía una mirada que reflejaba tranquilidad. Bueno, lo he hecho, papá. El sujeto le dirigió estas palabras a una de las lápidas. Jigsaw, Barracuda, el ruso e incluso Dodge, cada uno de esos bastardos están muertos, la pregunta es, ¿qué hago ahora? ¿Ir por Luciano, Al Capone? Me llamó el castigador, ¿es eso lo que hago ahora? ¿Sigo castigando? Estoy tan metido en esto que ahora no sé qué hacer. El sujeto guardó silencio, en espera de alguna respuesta, pero el viento acompañado de las hojas en el suelo fueron lo único que recibió. Sin respuesta, ¿eh? El sujeto no hizo más que dar una ligera sonrisa. Pasando a otro escenario, podíamos ver a este mismo sujeto caminando entre las bulliciosas calles de la Gran Manzana, avanzando sin un rumbo en concreto, por azares del destino, un periódico en mal estado era arrastrado por el aire, este pasó al lado suyo, sin nada que perder, lo tomó con una mano para leer su contenido, tras hacerlo, miró hacia adelante, avanzó unos cuantos pasos para después poner el periódico en un cesto de basura, tras hacerlo, reanudó su caminata. Bueno papá, supongo que obtuve mi respuesta después de todo. En la parte delantera del periódico, se podía ver en primera plana, la foto del mayor enemigo del mundo en aquella época. 1946, ubicación. Ciudad desconocida, antigua Alemania nazi. Una desolada y deprimente edificación estaba en medio de la nada, se trataba de una de las prisiones que usaba el régimen nazi para encerrar a sus más grandes detractores y potenciales amenazas. Tras la caída de este, la prisión continuó operando, varios de los presos fueron puestos en libertad, sin embargo, un puñado de estos siguieron cautivos por diversas razones. Un elegante coche había llegado, se detuvo en la puerta principal, del bajó una mujer bien vestida, acompañada de un par de escoltas. La mujer en cuestión caminó con sus acompañantes hasta el interior del lugar, momentos después, esta estaba caminando con el capataz, ambos acompañados de un grupo de guardias altamente armados. Entre más nos acercamos el ambiente se pone cada vez peor, comentó la mujer mientras miraba a los alrededores. ¿De verdad un bloque entero está ocupado por una sola persona? Claro, usted no tiene la más mínima idea de quién se encuentra ahí. ¿Y es por eso que están tan armados? Correcto. La mujer vio las celdas que se suponían debían estar ocupadas. ¿Dónde están los presos? El capataz sonrió burlonamente. Están muertos. ¿Muertos? En este bloque estaba lo peor de lo peor, asesinos, pederastas, ladrones, violadores, cualquier cosa que solo un monstruo podría comer, el tipo del único bloque asesinó a todos. La mujer abrió ligeramente los ojos ante lo oído. Este tipo tiene su propia guerra personal contra el crimen, debió estar varios años ahí afuera, matando y matando a varios bastardos, 50 tipos pararon en la morgue durante el primer mes, apuñaló y asfixió a cualquier tipo que llegaba, al cabo de varios meses, el juez determinó que aislarlo era lo mejor, dijo que transferirlo a otra prisión sería como alimentar a un tigre con carne. Fue atrapado por remanentes del Reich, hay rumores sobre el que dicen que él fue quien mató al mismísimo Hitler. La mujer escuchó atentamente todo lo dicho, al cabo de unos minutos llegaron a una gruesa puerta con barrotes. Aquí es. Los guardias apuntaron sus armas hacia la puerta. ¿Quiere echarle un vistazo? Procure no acercarse tanto. La mujer comenzó a caminar hacia la puerta, pudo divisar una figura entre las sombras, antes de poder verle mejor, ocurrió un extraño suceso. ¿Eh? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué pasó con las luces? Algunos de los guardias comenzaron a ponerse nerviosos. Oh Jesús, sé que fue eso. Tiene que ser un chiste. Todavía no arreglan la electricidad. Oh no, oh Jesús, mierda. Las luces, alguien encienda las putas luces. Guarden la calma soldados. Señorita, siga mi voz y sujete mi mano. Lo haría si alguien encendiera las luces. Dios, alguien. Manténganse juntos, bola de idiotas. Pero capitán. Silencio, todos en formación. Jimmy, ¿vas a soltar mi arma? Chico, yo no estoy agarrando nada. Entonces ¿quién mierda es? Oh Jesucristo. Las palabras del soldado fueron interrumpidas por el sonido de un puño incrustándose en su rostro. Mierda, atáquenlo. Idiotas, estamos a ciegas, no disparen. Antes de que alguno de los guardias jalara del gatillo, estos fueron brutalmente golpeados para después ser desarmados, en cuestión de segundos todos habían sido noqueados. Cuando la luz regresó, se podían ver a los guardias tirados en el suelo, en el pasillo se podía ver la figura de una persona corpulenta corriendo mientras llevaba un arma en manos. La mujer sacó una radio para después dar órdenes.
Todos a la entrada principal, rodéenlo, no lo maten, repito, no lo maten. ¿Eh? ¿Trajo más personas con usted? Oh señor, usted no nos conoce para nada. Pasando a otra escena. El sujeto se abría paso velozmente por la prisión, derrotaba a cada guardia que se le cruzaba, habiendo llegado a la entrada, se topó con un considerable número de guardias altamente armados, rápidamente se puso a cubierto. Genial, vamos, piensa en algo. Mirando y buscando en las cercanías, encontró un cuarto de almacenamiento, para su sorpresa, había encontrado su boleto de salida. Mientras tanto, los guardias se acercaban más y más a la entrada, pero para su sorpresa, un pequeño tanque de gas fue lanzado en su dirección. Los guardias confundidos vieron el tanque con desconcierto. Aprovechando esta abertura, el sujeto se asomó para apuntar con su arma hacia el tanque, este tenía puesta una máscara de gas, accionó el arma, dando en el blanco, el tanque explotó, liberando su letal contenido, gas mostaza. El gas comenzó a esparcirse por el lugar, los guardias comenzaron a alejarse, algunos comenzaron a verse afectados por este, el enmascarado corrió hacia el coche en el que había llegado la mujer, pudo encender el vehículo para después emprender su escape, algunos guardias comenzaron a disparar, pero sus disparos no eran certeros. Tras alejarse, el sujeto procedió a quitarse la máscara, para cuando devolvió su mirada hacia el camino, un camión lleno de soldados estaba a pocos centímetros de él, rápidamente giró el volante para evitar chocar, el coche fue empujado por el camión, este comenzó a girar violentamente por el suelo hasta que se detuvo, los soldados rodearon el vehículo, el sujeto salió arrastrándose, tenía algunas manchas de sangre en sus ropas. Mierda, la buena suerte se acabó. Dijo esto mientras escupía algo de sangre. Mientras era apuntado por los soldados, de entre ellos se acercó la mujer de antes. Había oído rumores de usted, ¿es real? Esta es la primera vez que nos conocemos, señor Castiglione. El sujeto puso su atención en la mujer, dándole una mirada fría. Sé que tiene varias preguntas, como el hecho de que sepa su apellido y el cómo di con su paradero. Interesante. De entre sus ropas, el sujeto tomó una pistola para después apuntar a la mujer. No disparen. Tiene agallas, señorita, ahora mismo podría mandarla al otro mundo. Lo sé, y es por eso que sé que no lo hará, usted tiene un código. ¿Qué quiere de mí? Vengo a ofrecerle una oferta que no podrá rechazar. Luego de oír esas palabras, su mirada cambió ligeramente. Escúpalo. Veo que ya nos estamos entendiendo, usted no tiene un hogar al que volver, no tiene familia ni amigos, está completamente solo. ¿Eso qué tiene que ver? Señor Castiglione, le propongo formar parte de algo que ayudará a miles de personas, formar parte de una nueva familia por decirlo de alguna manera, usted es la clase de persona que necesitamos en nuestras filas, salvaguardar a los inocentes para evitar más guerras y derramamientos de sangre es nuestro objetivo, y quién mejor para contribuir que aquel que mató a Hitler, ¿qué opina? ¿Vendrá conmigo? La mujer extendió su mano hacia el sujeto, este estuvo en silencio antes de dar una respuesta. Antes de cerrar algún trato, primero quiero que me cuente más sobre todo este circo. Una ligera sonrisa se formó en el rostro de la mujer. Como guste, señor Castiglione. La mujer dio una orden para que un grupo de soldados ayudase al sujeto. Supongo que ya sabe cómo me llamo, dígame quién demonios es usted. Me presento, soy Sherwood, Sylvia Sherwood, es un gusto conocerlo, señor Castiglione. Ostanía, antiguo territorio perteneciente al régimen nazi, 1960. En un edificio en aparente abandono, varias personas bien vestidas llegaban en lujosos coches, eran resguardados por guardaespaldas y mercenarios altamente armados, las personas en cuestión entraban para llegar a la planta alta, en ella había una habitación bien ordenada y limpia, en el centro estaba una mesa, acompañada de comida y bebidas finas. Varias personas conversaban amistosamente entre sí, de entre todas, un sujeto tomó una copa para después darle ligeros golpes con una cuchara. Su atención por favor, señores. Tras esto, los presentes comenzaron a tomar asiento. Unas palabras antes de empezar, hoy estamos celebrando, debatiremos el futuro de nuestra familia y expresaremos nuestra gratitud por el apoyo de su padre. El sujeto apuntó su copa hacia un tipo obeso, quien sonrió aceptando sus palabras. Pero igual de importante, es que reflexionaremos con sobriedad. ¿Sobriedad? Una mierda, interrumpió uno de los presentes, este se ganó las miradas de enojo y desaprobación de los demás. Hace 200 años nuestros ancestros labraron estas tierras y sobrevivieron a duras penas, no tenían más que puños y esperanzas, y eso fue lo que trajeron a este país, muchos a esta ciudad, varios son jóvenes, y quizás no lo recuerden, pero hubo una época en que los irlandeses eran dueños de estas calles, ni siquiera Dios movía un dedo sin pagarnos y cualquier imbécil tan idiota como para provocarnos, lo pagaba caro, teníamos
los policías y jueces en nuestros bolsillos, toda la ciudad estaba bajo nuestros pies, pero nos confiamos, perdimos facultades, lo suficiente como para que Ostanía nos robara lo que en justicia nos correspondía, varios les temíamos, algunos huyeron. Los presentes comenzaron a lanzar comentarios de aprobación. Unos cuantos se rebajaron para unírseles y trabajar para ellos y dieron la espalda a los suyos, pero ahora con la tensión entre Ostanía y Westeros, esos señores, nos ha brindado una oportunidad excepcional, los nazis están muertos, los remanentes han huido y han dejado el negocio de la droga a la mano de cualquiera, ha llegado nuestro momento, si alguien nos molesta, teñiremos las calles de rojo con su sangre y cuando hayan muerto, nuestros padres estarán orgullosos, nos purgaremos de aquellos que nos traicionaron, y Ostanía nos pertenecerá de nuevo. El éxtasis y las palabras habían motivado a los presentes, sin embargo, esto sería roto en un abrir y cerrar de ojos. Un proyectil perforó limpiamente la frente del aparente líder, manchando de sangre y restos a quienes estaban cerca, este cayó muerto al suelo. Los presentes estaban choqueados, tras la conmoción sacaron varias armas de fuego y comenzaron a disparar hacia la ventana de donde había venido el disparo, ráfagas de balas la destrozaron, una nube de humo se formó en la habitación, en respuesta, varias balas comenzaron a llover en dirección de los presentes, los disparos eran precisos, acabando con cada uno de ellos. Esta es la parte que más me gusta. Los disparos parecían no cesar. Reconocimiento tiene sus cosas, preparar armamento nunca aburre, pero esto, tiene su propia recompensa, porque cada destello del cañón, cada casquillo que sale de la recámara, cada golpe de la culata en el hombro significa una cosa. Otro monstruo menos y quizá, solo quizá, habrá un niño ahí afuera que no encontrará quien le venda veneno, o una mujer que no se convertirá en viuda, o una familia que llegará viva a casa de su paseo en el parque, y hoy va a ser un buen día. Tras unos segundos, el ataque cesó, habían charcos de sangre y varios casquillos, acompañados de un fuerte olor a pólvora. Había una gran cantidad de cadáveres en el suelo, de entre ellos uno comenzó a moverse, milagrosamente había sobrevivido, sin embargo, tenía varios impactos de bala en el cuerpo, sin perder el tiempo se puso de pie y comenzó a correr despavoridamente para salir del lugar, al llegar a la salida principal, abrió la puerta sin dudarlo, lamentablemente para él, al otro lado estaba un sujeto enmascarado apuntando una pistola en su dirección. Buenas noches. El sujeto jaló del gatillo, la bala atravesó limpiamente el cráneo del otro tipo. En las afueras del edificio estaban los cadáveres de los guardaespaldas y mercenarios que vigilaban el sitio. Les gusta pensar que son soldados, pero en realidad son zorras, venden su juventud y su fuerza a mafiosos, protegen a escoria que vive del miedo, del veneno, de los inocentes, si trabajas para el diablo, debes estar preparado para morir por él. El sujeto salió de sus pensamientos para después mirar la escena. Bueno, misión cumplida, ¿no? Hice trabajo extra, aunque le dará dolores de cabeza a la agencia. El sujeto era alto y robusto, llevaba puesta una gabardina, una máscara cubría su cabeza, un par de guantes cubría sus manos y llevaba puesto un par de botas. Bueno, es hora de dormir. Sin más por hacer, el enmascarado se fue del lugar tranquilamente, en la lejanía se escuchaba lo que parecía ser las sirenas de la policía. Habían pasado algunos días, no era la primera vez que un suceso como este ocurría, los periódicos y noticieros corrían la voz sobre los actos de este enmascarado, siempre cazaba a asesinos, traficantes y corruptos, la sociedad tenía un debate en si lo que hacía era bueno o malo. Era un nuevo día y con ello la noche había caído, en un hotel de mala muerte estaba sentado un sujeto, en su cuerpo había varias cicatrices de cortes, puñaladas e incluso de disparos, luego de frotarse el rostro, se puso de pie para después comenzar a vestirse. En otro lugar, simultáneamente algo estaba pasando, dentro de un edificio había varios niños durmiendo, las condiciones del lugar eran pésimas, rozando casi lo inhumano. De entre todos los niños, había uno todavía despierto, movía la cabeza de un lado a otro para ver que nadie más aparte de él estuviera despierto, más en específico, se trataba de una niña con un cabello de un color peculiar, luego de ver que nadie más estaba despierto, se paró y comenzó a caminar lentamente acompañada de un peluche, se dirigía a lo que parecía ser un escritorio, en él estaba una radio, al verla la tomó rápidamente, una sonrisa se formó en su rostro. Rápidamente se dirigió a otro lugar, era un pequeño cuarto, en él había algunas cajas de cartón con las que normalmente solía jugar, con emoción en su rostro puso en el suelo la radio, para después encenderla y buscar una frecuencia en específico. Cada noche repetía esta rutina, una y otra vez, su momento más esperado. Oh, justo a tiempo. La niña exclamó con alegría mientras abrazaba su peluche, a la vez que sus ojos se iluminaban de la emoción.
De la radio salió una voz que narraba el programa nocturno favorito de la pequeña. ¿Pueden oírlo, leales radioescuchas? El temblor en el corazón del bajo mundo, ¿saben quién viene? No siente dolor, las balas no le hacen nada a los de su tipo, su arsenal es el más letal que cualquier otro que el mismísimo tío Sam pueda ofrecer, sus legendarias pistolas conocidas en todo el bajo mundo, su puntería es certera, ha venido desde la tierra del tío Sam para repartir su justicia. ¿Quién? ¿Quién es este misterioso justiciero que vela por los inocentes? Todo lo que se sabe es que nunca parará, nunca se rendirá, van van, o no, es demasiado tarde para los criminales leales radioescuchas, él está aquí y no hay escapatoria, así que todos los que hagan el mal deben tener cuidado. Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes, el Punisher. Pasando a otro escenario. En una concurrida calle, podíamos ver a un sujeto cerca de un puesto de periódicos, estaba dentro de una cabina telefónica, sosteniendo un teléfono. Punisher al habla. La voz del sujeto era una seria y a la vez aguda. Muy buen trabajo, agente Punisher, la misión del otro día fue un éxito. Gracias, me es un gusto acabar con basura como esa. Lo sé, las noticias de tus actos no son de gran ayuda a la hora de servir como tapadera, enloqueces a la gente. Sí, diría lo mismo si me entero de un loco enmascarado que sale cada noche a matar criminales por ahí. Bueno, te recomendaría ser un poco más discreto, no queremos que llames bastante la atención, en especial de algunos grupos como la policía secreta. No hay de qué preocuparse, de cierta manera están de mi lado, según ellos, les facilito el trabajo, además de hacer cosas que incluso ellos u otros no se atreverían a hacer, una gran parte quiere darme una medalla y una minoría quiere arrestarme. Bueno, dejando eso de lado, tenemos un nuevo trabajo para ti. ¿Quién es el objetivo? ¿Te suena a algo Donovan Desmond? El presidente del Partido de Unidad Nacional, ¿tengo que desaparecerlo? No, este caso es diferente, él es un hombre peligroso que amenaza la paz entre el este y el oeste, tu misión no es matarle, es acercarte a él e investigar sus actividades subversivas, para cumplir con ello, primero tienes que casarte y tener un hijo. Tras oír esto, un incómodo silencio se hizo presente. Disculpa. Creo que estoy quedando sordo por los disparos, ¿puedes repetirlo? Escuchaste bien, tienes que formar una familia para esta misión, déjame explicarte el resto. Desmond es tan paranoico que podrías compararlo con un viejo ermitaño, las únicas veces que aparece son en las reuniones que se llevan a cabo en la prestigiosa escuela a la que acude su hijo, estas reuniones también funcionan como reuniones sociales de grandes políticos y de la industria, ahora bien, tienes que tener un hijo, matricularlo en esa escuela y acercarte a Desmond en las reuniones, además, hay una fecha límite para inscribirlo, por lo que tienes una semana para hacerlo, el nombre en clave de esta operación es Strix, este plan será clave para mantener la paz entre el oeste y este, así como la del mundo entero. ¿Me están pidiendo que tenga una esposa y un hijo en una semana? ¿De dónde voy a sacarlos? ¿Los voy a comprar en una tienda o qué? ¿No hay otro agente al que le puedan asignar esta mierda? Eres de nuestros mejores agentes, sabemos que cumplirás esta misión con éxito, además, asignamos a un buen número de agentes a misiones en el extranjero. Hubiera ido en su lugar para que alguno de ellos hiciera esto. Tranquilo agente, para tu suerte, el problema de la esposa ya está resuelto, luego de la reciente caza de espías muchas de nuestras agentes han sido detenidas, afortunadamente un puñado pudo librarse de ese problema, en el transcurso de estos días enviaremos a una de ellas para esta operación, la organización cubrirá los gastos y documentos que sean requeridos, busca una casa para esta familia falsa, tu siguiente tarea será encontrar a tu hijo, te daremos información para poder obtener uno, y recuerda agente, lo hacemos por el bienestar del mundo, estaremos en contacto. Tras esto, la llamada fue terminada. Aún con enojo, el sujeto regresó el teléfono con fuerza a su lugar, rompiéndolo en el proceso, acto seguido, procedió a salir de la caseta para dirigirse al puesto de periódicos. ¿Ahora qué encargo te encomendaron, Frank? ¿Más acción y disparos por aquí y por allá? La voz era del encargado del lugar, estatura media, con un traje acorde a su ocupación, llevaba lentes y lo que más resaltaba, su cabello. Nada de eso micro, es algo bastante alejado y absurdo hasta cierto punto, respondió el sujeto, que aparentemente se llamaba Frank. Deja de decirme así, microchip, ¿qué clase de apodo es ese? ¿Cuántas veces debo decirte que me llamo Frankie? Es un tanto extraño llamarte por tu nombre, nuestros nombres son prácticamente lo mismo, como sea, micro, ¿sabes cómo cuidar un niño? Ante lo dicho, Frankie inclinó la cabeza con clara confusión. Algunas horas después.
Frank caminaba en una zona alejada de las calles más concurridas, las calles se veían un tanto sucias y solitarias, además de haber varios edificios poco cuidados. Frank miraba un papel que tenía en mano, había algo escrito en él. Una de las zonas pobres de la ciudad, quizás podría buscar algo de basura y ponerla en su lugar. Luego de unos minutos llegó a un edificio igual de descuidado que los demás, luego de pasar por la entrada procedió a acercarse a la puerta principal para después tocarla, de ella salió un sujeto de una edad avanzada y en aparente estado de ebriedad. Buen día, mi esposa y yo nos gustaría ¿Quiere adoptar a un niño? Lo hubiera dicho desde el principio, adelante, pase. El sujeto le dio la espalda para después caminar de regreso. Sin tantas preguntas y directo al grano, bueno, no puedo quejarme. Frank procedió a entrar al lugar, mientras caminaba veía los alrededores, suciedad y daños en la infraestructura, su presencia atrajo la mirada de los niños que estaban en el lugar. Pobres, este es un orfanato clandestino, deben tener alguna mala historia como para haber terminado en este lugar. Tras salir de sus pensamientos aclaró su garganta para después hablar. Me gustaría llevarme al niño más inteligente de aquí, de preferencia que sepa leer y escribir. ¿El más inteligente? Sí, tenemos a alguien así. Hey, Anya. El sujeto le dirigió la voz a una niña que estaba sola, sostenía un peluche entre manos con el que jugaba, tenía el cabello de un peculiar color rosa, además de tener unos accesorios en su cabeza que los hacían ver como un par de cuernos, llevaba un vestido negro de una sola pieza, con zapatos del mismo color. No es de mucho hablar, pero es buena niña, vamos, saluda al señor. Anya se puso de pie, se veía un poco asustada ante la imponente apariencia de Frank. Veamos, en esa escuela admiten niños de 6 años, pero ella se ve de 6. Anya habló repentinamente, como si supiera lo que Frank pensaba. Bueno, lo de la edad está resuelto, pero su estatura. Anya procedió a pararse de puntillas con tal de verse más alta, al cabo de unos segundos se dirigió a una mesa para después tomar un periódico, después mostró una página en específico, la cual contenía un crucigrama. ¿Crucigrama? ¿Puede resolverlo? Frank se acercó a la mesa para ver lo que ocurriría. Veamos, la horizontal es esto, vertical esto, me sorprende todo lo que aprendí en la agencia. Para la sorpresa de Frank, Anya estaba resolviendo el crucigrama sin ningún problema, esto gracias a su habilidad especial, leer las mentes. Al terminar, Anya le entregó el periódico, tras revisarlo se dio cuenta que todo estaba correcto, 0 fallas. Impresionante, es una prodigio, con esa inteligencia entrará sin problemas. Tras asentir, Frank le dirigió la palabra al sujeto. Me llevo a la niña, sobre la documentación. Solo llévesela y listo. Tener un hijo. Misión cumplida, fue fácil y lo fácil me hace sospechar, pero bueno, primer obstáculo superado. Al salir de sus pensamientos, Frank se puso a la altura de Anya para después hablarle con una cálida sonrisa. ¿Estás de acuerdo en que sea tu papá? Anya estaba inmersa en sus pensamientos, a la vez que sentimientos de asombro y emoción recorrían su cuerpo. Espía, misión, qué genial. Anya asintió de arriba a abajo enérgicamente mientras sonreía. Algunas horas después, Frank y Anya estaban enfrente de las puertas de un edificio. Escucha Anya, a partir de hoy eres mi hija, las personas deben saber que siempre lo has sido, ¿entendido? Sí, bien, y debes llamarme padre, papi. Perfecto. Tras esta conversación, ambos entraron al edificio. Oh, qué bonita niña. Hola, somos los Castiglione, nos acabamos de mudar. Soy Anya y siempre he sido su hija. Bien, eso sonó raro. Pasando a otro escenario. Bienvenida a casa Anya. ¿Esta es mi casa? Anya miró el apartamento con asombro y alegría en sus ojos. Oh, una tele. Enciéndela si quieres. Sin dudarlo, Anya encendió la tele. Me gusta eso, dijo señalando lo que parecía ser una caricatura de espías. ¡Qué coincidencia! Frank se recostó en el sofá de la sala mientras suspiraba. Las entradas y salidas ya están aseguradas, he escondido varias armas en puntos estratégicos en caso de un alboroto, por otro lado, la pequeña necesita documentación, además debo traer mi arsenal y algo de comida, supongo que le haré una visita a Micro. Saldremos Anya, asegúrate de apagar la tele. Oh, aventuras, claro papi. Momentos después. Frank llevaba a Anya mientras ella sostenía su mano. Ella caminaba a paso apresurado, mirando de un lado a otro las concurridas calles de la ciudad. Quiero una pistola con silenciador. Te daré una, de juguete. Una mano ocupada. Bueno, al menos podré manejar el arma en caso de un ataque enemigo. Anya se detuvo en seco a leer esos pensamientos. Enemigos. Anya puso una cara de preocupación para después soltarse del agarre de Frank y esconderse en un lugar cercano. Espera, ¿qué haces? Me protejo. ¿Se protege? ¿Acaso le doy miedo?
Debo tratar de entenderla, de lo contrario la misión podría verse afectada. Oh no, mi comportamiento está poniendo en riesgo la misión. Anya salió de su escondite para después hablar. Me gusta el maní, odio las zanahorias. ¿Ok? Me gusta el tocino. Anya apuntó a un letrero. Ahí dice panadería, nada que ver. Al regresar su mirada a la pequeña, ella estaba haciendo una aparente compra, sin embargo, su dinero no era suficiente, al final Frank tuvo que pagarlo. ¿Será que ella es tonta? ¿Pero qué hay con el crucigrama? Quizás debería cambiarla. No me abandones, papi, soy una buena oferta. Anya comenzó a llorar. ¿Qué mierda? ¿Por qué tan de repente? Anya comenzó a llamar la atención de los transeúntes. Maldición, los niños de ahora son así de llorones. Vayamos a comprar algo de maní, pero ¿prometes dejar de llorar? Anya se detuvo para después cambiar su expresión a una de alegría. Horas después, Frank cargaba a Anya dormida en un brazo, mientras que en otro llevaba comida, en su espalda llevaba una mochila llena de armas y munición. Maldición, no entiendo su comportamiento, papá me habrá enseñado a disparar un arma, pero nunca a cómo criar un niño, supongo que necesito aprender a ser padre. Pasando a otro escenario. Anya estaba durmiendo plácidamente en su habitación mientras que Frank se encontraba leyendo varios libros sobre paternidad, luego de leer por varios minutos decidió descansar, fijó su mirada en la durmiente Anya. Cuando esta misión acabe la devolveré al orfanato, sé que es cruel, pero así son las cosas, quizás lo mejor que pueda hacer es mandarla a un mejor orfanato, ese es el alcance de nuestra relación, los sentimientos son un arma de doble filo, un soldado distraído es un soldado muerto. A la mañana siguiente. Anya, él es Frankie, tu tío. Saluda. Hola, tío Ricitos. Anya levantó una mano en señal de saludo, ante esto Frankie soltó una sonrisa nerviosa. Papá debe hablar cosas de adultos con tu tío, toma esto y cómprate unos maníes, pero mantente donde pueda verte. Frank le dio algo de dinero a la peligrosa, esta asintió para después marcharse. ¿Con qué tío, Ver al temido Punisher hablándole así su hijita es algo raro y gracioso. Comentó en un tono burlesco. ¿Tienes lo que te pedí? Claro, no fue fácil de obtener, así que me debes una Frank, el examen de ingreso y las respuestas. Frankie puso un sobre en el mostrador. Gracias micro, me salvaste. Oh, lo de la niña, busqué sus registros pasados que el orfanato no tenía. Frankie le dio unos cuantos papeles. No hay registros sobre su nacimiento, su edad y su familia biológica son un misterio, lo que sí sabemos es que ha pasado por 4 orfanatos y 2 instituciones diferentes. Frank leyó los documentos cuidadosamente. Son varios apellidos, en realidad es una niña problemática. Con respecto a lo demás, parece como si todo sobre ella hubiera sido borrado del planeta por alguna razón que desconocemos, pero bueno, si saben y sabemos menos de ella las cosas se desarrollarán sin ningún percance. Sí, son casi idénticos, de tal palo tal astilla, ¿no lo crees? Buen chiste micro, respondió sarcásticamente. Anya había regresado, llenando felizmente sus mejillas con maníes. Oye, no te vayas a atragantar, despídete de tu tío, volveremos en otra ocasión. Adiós, tío Ricitos. Luego de esto, Anya procedió a dejarle unos cuantos maníes en el mostrador. Oh, qué dulce, gracias, por cierto, Frank. Frankie le hizo una seña para que éste se acercase. No te apegues mucho a la pequeña, sabes que no le hará bien a ninguno de los dos. Gracias por decirme lo obvio, nos vemos luego. Tras esto Frank y Anya se fueron del lugar. Vaya, sigo sin entender a ese cerebro de músculo. Volviendo con el dúo. ¿Quieres ir al parque de diversiones? Relajarse un poco no caería mal. Ante lo oído Anya comenzó a dar vueltas alrededor de Frank llena de alegría. Sí, vayamos por favor papi. Bueno, que así sea. Divertirse y consentirla un poco no le hará daño, así estará dispuesta a estudiar durante los próximos días. Dicho y hecho, padre e hija pasaron el día entero divirtiéndose. Al día siguiente. No, odio estudiar. No acepto un no como respuesta señorita, tienes que estudiar para poder pasar el examen. No necesito estudiar, simplemente puedo leer las mentes de los demás. Esto último lo dijo en pensamientos. ¿Qué? ¿Acaso piensas aprobar valiéndote de la suerte? No quiero. Escúchame Anya, mi palabra es la que manda, vas a estudiar en este preciso momento porque yo te lo ordeno, ¿entendiste? Frank alzó la voz, acompañado de un tono molesto. Anya se asustó, algunas lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Oh, ¿ahora qué? La mente de Frank comenzó a darle vueltas a la situación. Maldita sea, pequeña, si no hacemos esto, la misión fracasará, todo habrá sido en vano. Anya leyó estos pensamientos, tras esto, limpió sus lágrimas para después hablar. Perdón por hacerte enojar papá, te prometo que voy a estudiar cuando me lo pidas. ¿Ah?
El repentino cambio en Anya hizo que Frank se confundiese, pero a la vez que tuviera fe en ella. Luego de dar un largo suspiro, volvió a hablar. Buena niña, ahora comencemos. Dijo esto mientras acariciaba la cabeza de la pequeña. Algunas horas después. Qué aburrido, los espías no son como los imaginaba, quiero una bomba y una pistola con silenciador. La peligrosa fantaseaba con las aventuras de un espía en lugar de poner atención a lo que decía su padre. Las horas transcurrieron y con ello llegó la noche, luego de cenar Frank puso a dormir a la peligrosa. Bien, termina un trabajo e inicia otro. Frank se dirigió a una puerta con cerradura, luego de abrirla entró en la habitación, al encender las luces se podía observar múltiples armas de distintos tipos y tamaños acomodadas en las paredes y cercanías. Micro dijo que habrá una reunión de mafiosos en los muelles, sería un desperdicio no pasar a saludar. Frank comenzó a equiparse para su salida. Una noche perfecta para cazar alimañas, los gusanos andarán como locos haciendo todo el dinero que puedan antes de que aparezca y me quede con lo que obtuvieron, jefes, matones, jugadores, traficantes, estará bien matar a algunos de ellos para recordarles que hay dolor para todos, mantener la concentración, seguir adelantándome a mafiosos, son los que traen la mercancía, y cuando se agote el abastecimiento, la basura de las calles estará acabada también, y si aparece alguien más para llenar el hueco, me pondré a trabajar en ellos. Tras su monólogo, Frank salió del cuarto altamente equipado. Antes de cruzar la puerta dio un vistazo al cuarto de Anya para asegurarse de que ésta siguiera dormida, luego de hacerlo, salió del apartamento, le esperaba una larga noche de trabajo. Los días transcurrieron sin mayores complicaciones, Frank hacía estudiar a Anya, poniendo a prueba su paciencia y esfuerzo, finalmente, el día del examen había llegado. La peligrosa estaba en un aula llena con otros aspirantes, en sus manos sostenía el examen, estaba convencida en poder resolverlo, sin embargo, tras leer los pensamientos de los demás aspirantes esa confianza se puso en duda, pero aún así, recordó todo el empeño y confianza que Frank puso en ella, y así, comenzó a responder. Luego de que la prueba terminase, Frank y Anya miraban los resultados del examen, en busca de la matrícula de la peligrosa, tras unos minutos de búsqueda, para el alivio de ambos, en especial para Frank, Anya había aprobado. Papi, ¿lo viste? Lo logré, pude aprobar, soy genial. Anya comenzó a exclamar llena de alegría. No, eres asombrosa. Frank la sostuvo para después levantarla al aire, a la vez que le regalaba una ligera sonrisa. Poco después, padre e hija se sentaron en una banca, Frank dejó salir un largo suspiro. Gracias al cielo, la niña pudo aprobar. Lentamente comenzó a cerrar los ojos, dejando que su cuerpo se relajase. Hey, papi, no te muevas. Anya comenzó a agitar a Frank, con un gesto de preocupación. Te equivocas niña, no soy de los que mueren, soy de los que matan. Se dijo en pensamientos. Horas después. Nuestro protagonista se encontraba profundamente dormido, luego de los últimos días de trabajo y estudio, la pequeña peligrosa observaba a su padre, segundos después, la pequeña decidió unirse a su descanso, acurrucándose a su lado. Papá ronca mucho, pero se ve gracioso y adorable. La peligrosa procedió a cerrar los ojos para caer profundamente dormida. Algunas horas después. Frank se había despertado luego de escuchar sonar el timbre del apartamento repetidas veces, se levantó del sofá, dándose cuenta de la presencia de la peligrosa, seguidamente la puso en una posición más cómoda para después dirigirse a la puerta, por si las dudas, llevaba un arma en mano en caso de que se tratase de algún enemigo, pero para su alivio solo era un cartero que traía una carta, luego de recibirla procedió a sentarse para leer el contenido. Veamos, de la Academia Eden. Frank leyó el contenido del sobre, sin haberlo notado, Anya ya había despertado, lenta y torpemente se acercaba hasta él. ¿Qué ocurre papá? Oh, despertaste, es de la escuela, es una cita para una reunión, debe asistir el aspirante, con ambos padres, sin excepción alguna. Espera, pero no tenemos madre. Bueno, tu madre ya está en camino, así que no te preocupes, pronto la conocerás. Al igual que yo. Esto último lo susurró. Los días transcurrieron con normalidad, por el día Frank educaba a la peligrosa y cuando se lo ganaba la consentía por su esfuerzo, por las noches salía a sacar la basura de las calles, y también para cumplir una que otra misión que se le encomendaba. Pasando a otro escenario, en lo que parecía ser una oficina. Finalmente, un gusto verte de nuevo, agente Nightfall. Lo mismo digo, señora. La voz provenía de una mujer de cabello plateado, una parte de este le cubría un ojo, su mirada era una inexpresiva en su totalidad, llevaba puesta una gabardina, calzaba un par de tacones, su edad rondaba a finales de sus 20. Entonces, sobre la misión que le fue encomendada al agente Castiglione.
Oh, claro, la operación Strix, serás asignada junto a él para que todo salga a la perfección, ya han trabajado juntos en varias ocasiones, por lo que no debería haber problema alguno, esta es una operación en conjunto, aquí tienes todo lo que tienes que saber, no nos decepciones. Sí señora. Tú y Castellone elaborarán un plan para esta operación, aunque será a largo plazo. Sí señora. Asegúrate que nada ponga en riesgo la operación. Gracias por esta oportunidad, no les defraudaré. La mujer estaba a punto de darse la vuelta, pero fue detenida. Agente, esto es solo una misión, tenlo en mente, sabes que Frank no es alguien con quien quieras tener un futuro, ¿no? La peliplateado no dijo nada, manteniendo su inexpresivo rostro. No piensa hacerse viejo con nadie, no es de los que se sientan junto a tu lecho de muerte y te abrazan mientras mueres. ¿Usted cree que acepté esta misión para buscar el amor? Agente, por años te he visto trabajar junto a él, sé cómo lo miras, tu lenguaje corporal junto a él no es el mismo al habitual, sin mencionar lo que ambos hacen en sus entre comillas, descansos. Con su permiso. La peliplateado retomó su rumbo. Espera, aún no he terminado. La mujer dio un largo suspiro ante la situación. Ella realiza sus misiones sin dar rastro de alguna emoción, muchos le dicen despiadada, arrogante, frívola, y tienen razón, después de todo, fue la primera en ser entrenada por el Punisher. En el departamento de la familia. Come despacio, y no te atragantes. La peligrosa estaba llenando sus mejillas con un buen número de galletas. No están mal, estas galletas que nos obsequió la vecina Joan son deliciosas, le devolveré el gesto uno de estos días. Anya, ¿terminaste tus deberes? Sí, respondió la pequeña haciendo un gesto al estilo militar. Muy bien soldado, coma su cena y vaya a dormir. Frank dijo esto para seguirle la corriente, eventualmente Anya cenó para después irse a dormir. Hora de prepararse. Frank fue a su habitación privada para prepararse con el fin de salir a su próximo patrullaje. Tengo que rellenar el Kevlar del chaleco, limpiar las armas y curar algunas heridas. Al cabo de unas horas, había terminado casi todas sus tareas. Solo quedan las heridas, beberé algo, me curaré y después iré a dormir. Frank se dispuso a ir a la cocina, no obstante, notó algo fuera de lugar. La puerta está entreabierta. Sin dudarlo, desenfundó su arma, para después caminar con cautela por la sala. ¿Nos descubrieron? No, imposible, siempre me aseguro de no dejar ningún rastro, bien, los mato a todos, tomo a la niña y nos vamos de aquí. Frank seguía inspeccionando el lugar, hasta que vio una sombra cerca de la cocina, esta parecía haber notado su presencia, sin perder tiempo, Frank se puso a cubierto, para después salir y apuntar hacia el intruso, estuvo a punto de jalar el gatillo, pero se detuvo a último minuto, al ver de quién se trataba. Frost. Hola Frank, tiempos invernos. Ambos se estaban apuntando. Fuego aliado. Tras decir esto, ambos bajaron sus armas. ¿Qué es lo que sucede, agente? ¿Qué haces aquí y cómo entraste? Fui asignada a la operación Strix como tu compañera, entré aquí con una copia de la llave que se me entregó. Ya veo, debí suponer que te asignarían conmigo, en ese caso, bienvenida a la operación Strix, espero un buen desempeño en tu papel, imagino que ya estás informada. Es correcto, completaremos esta misión con éxito, como en otras ocasiones. Así será. ¿Por qué hay tanto ruido? Una somnolienta Anya había llegado a la cocina, mientras se frotaba su rostro. Frost vio a la peligrosa sin cambiar su mirada. Perdón por despertarte, Anya, quiero presentarte a mi esposa, tu madre, su nombre es Fiona Frost, recién acaba de llegar. Anya vio con curiosidad a la mujer. Saluda, no seas tímida. La peligrosa se acercó a Frost, esta se puso de rodillas para estar a su altura. Un gusto, mi nombre es Anya, tengo 6 años, soy muy inteligente y me gusta el maní. La pequeña habló con cierta timidez en sus palabras. Frost puso una mano en la cabeza de la pequeña, para después acariciarla. Un gusto, me llamo Fiona Frost, de ahora en adelante somos familia, siéntete libre de llamarme mamá. Frost dijo estas palabras sin cambiar su expresión. Anya comenzó a sonreír de la felicidad. ¿Esta señora también es una espía como papá? Eso sería genial, aunque su cara da algo de miedo. Todo era felicidad hasta que comenzó a leer la mente de Frost. Esto es un desperdicio, poner a el mismísimo Punisher a jugar a la casita es un insulto, quizá deberíamos cambiar de estrategia. Vamos Frank, ¿prefieres cuidar a esta niña a salir al verdadero campo de batalla? Anya abrió los ojos, desconcertada ante lo que había leído.
No, debo mantener la compostura. Frank una vez dijo que los espías son prescindibles para la paz, por más absurda que sea la misión, debe cumplirse a toda costa. Además, esto es una especie de sueño hecho realidad, aunque sea para aparentar. Me llamaste tu esposa, oh Frank, me haces tan feliz, mi corazón late sin parar, porque te amo. La peligrosa abrió sus ojos ante lo último que escuchó. Te amo Frank, te amo. Anya seguía incrédula ante lo oído. Oh Frank, te haré ver lo perfecta que soy como esposa, tanto en labores domésticas como en la operación, y para cuando todo termine, estarás tan fascinado que me pedirás ser tu esposa de verdad, nos casaremos y tendremos una feliz y plena vida. Anya seguía viendo las fantasías de Frost, hasta que se detuvo, dirigiendo sus ojos a la peligrosa. Esta niña, no conozco bajo qué condiciones creció y cuáles son sus capacidades para la operación, pero, el criar a una hija para que sea fuerte es la labor de una madre, y para ello, diseñaré una rutina rigurosa para maximizar tanto sus conocimientos como fortalezas. En menos de un mes la convertiré en un genio. La expresión de Anya cambió a una de miedo al leer tales pensamientos. Esta mujer es mi nueva mamá. Tengo miedo. Rápidamente Anya corrió hacia Frank, poniéndose detrás suyo mientras abrazaba fuertemente una de sus piernas. Esto desconcertó a ambos. ¿Se asustó? Bueno, no la culpo, Frost siempre tiene la mirada de una piedra, se dijo mentalmente. ¿Ah? ¿Qué hice? Parece que tendré que ganarme su confianza, puedo ser buena persona, ¿sabes? Se dijo en pensamientos. Anya, tengo algunos dulces conmigo, ¿te gustaría probar uno? No quiero. Parece que Anya tardará en adaptarse a tu presencia en la casa, así que, traten de llevarse bien, ¿de acuerdo? Ambas asintieron. Bien, Anya, ¿puedes mostrarle la casa a tu madre? Nuevamente, la peligrosa se negó. Ok, que se adapte a la atmósfera de Frost será un reto, obligarla a hacer algo que no quiere solo empeorará las cosas. Anya, vuelve a dormir, tu madre y yo tenemos muchas cosas que hablar. Inmediatamente después, Frank llevó a la peligrosa a su habitación. Después volvió a donde Frost. Esa niña, parece que no le agrado. Bueno, con esa cara asustarías a cualquiera. Idiota. Ja, ¿y tu equipaje? Afuera. Bien, entonces acomodemos todo en su lugar. Momentos después. La cama es para 2 personas, tus cosas cabrán perfectamente en los muebles, ¿estás cómoda con eso? Me da igual. Sus labios decían aquello, no obstante, su corazón decía otra cosa. Cambiando de escenario. La entre comillas pareja estaban cenando mientras conversaban. Y así es como terminé aquí. Bueno, terminamos. Creo que podríamos llevar a cabo esta operación sin la necesidad de tener una hija. Eso no puedes decidirlo, además, Desmond solo aparece en las reuniones de esa academia, si hipotéticamente tratáramos de acercarnos a él y fallamos, posiblemente desarrolle alguna clase de paranoia, provocando que sus apariciones en público lleguen a reducirse aún más. Ahora que lo dices, tiene bastante sentido. Qué bueno que recapacitó, recuerdo cuando la conocí, tiende a confiarse y lanzarse al peligro solo para terminar fracasando, no podría encontrar mejor descripción para ello. Frank dio un sorbo a su taza de café. Anya te tiene miedo, o algo parecido. Lo sé, trataré de ganarme su confianza, por el bien de la operación. Sí, también deberías tratar de sonreír un poco, con esa inexpresiva cara dudo que hagas algún avance, lo de mantenerte inexpresiva te lo tomaste muy en serio. Jugar a la casita te está ablandando Frank, me la ganaré a mi manera, así que no me estorbes. Frost dijo esto mientras le mandaba una frívola mirada. Haz lo que quieras, pero recuerda una cosa. Tu rol es el de una ama de casa, una madre, no una instructora militar, no estamos en el ejército, así que actúa como se debe, quizás estar con Anya traiga buenos cambios en ti. Frost frunció ligeramente el ceño ante lo dicho, poco tiempo después, fijó su mirada en los vendajes que cubrían la mayor parte del pecho de Frank. ¿Cómo va tu otro trabajo? A veces hay días malos y buenos, los idiotas deben saber que si a la serpiente le crece otra cabeza, yo estaré ahí para cortarla. Eso es típico de ti, ¿quieres que te ayude a curar tus heridas? Tienen mala pinta. Estará bien. La maldita bala sigue ahí, ¿no? Minutos después. Lo haces bien. Gracias. Frost trataba las heridas con una notoria facilidad e indiferencia. ¿Tienes frío? No. ¿Te sientes solo? ¿Eso a qué viene? Hace tiempo que no nos vemos, después de esto, ¿quieres ir a la cama? Claro. La tenue luz de la luna iluminaba la oscura habitación de la ahora pareja de espías, en la cama yacía Frank junto a Frost, ambos semidesnudos, lo único que los cubría era una sábana. Creo recordar haberme dicho que esto no volvería a pasar, pero eso fue hace meses. Se dijo en pensamientos. ¿Hicimos mucho ruido? Espero que no, sería un problema que nos escuchara. Oh Frank, me haces muy feliz.
Frost cerró los ojos, mientras una ligera sonrisa aparecía en su inexpresivo rostro. Ahora que lo recuerdo. Frank abrió un cajón, del sacó una pequeña caja de color rojo. Toma, considéralo un regalo. Frost recibió el presente, tras observarlo por unos segundos, abrió la caja. Lo obtuve de una misión, Frankie y yo recuperamos varias piezas de arte y joyería, vi esto y pensé que te gustaría, no creo que la agencia note que algo tan pequeño como eso hace falta. El contenido era un ostentoso anillo de oro, con múltiples grabados y una gema que relucía en el centro. Frost contemplaba el regalo, mientras sus ojos brillaban ligeramente. Es hermoso, gracias. No hay de qué, mañana será un día largo, así que descansemos. Suena bien, hasta mañana. Buenas noches. Al cabo de unos minutos, Frost le dio la espalda a Frank, su cara se enrojeció mientras observaba el anillo. Oh Frank, qué atrevido, darme un anillo, aunque sea solo por la misión, me hace feliz. Mientras salía de sus pensamientos, echó un vistazo al durmiente Frank. Cómo te admiro Frank, quise seguirte, estar junto a ti, mi admiración por ti se convirtió en amor, tus aspiraciones y sueños se convirtieron en los míos, en pocas palabras, te amo. Y así, después de tal monólogo, la espía procedió a dormir. A la mañana siguiente, la recién formada familia se encontraba desayunando, la peligrosa devoraba su comida felizmente con unos ojos totalmente abiertos. Perfecto, quizás pueda ganarme su estómago antes que su confianza. Se dijo en pensamientos la peliplateado. Posteriormente, Frank se aclaró la garganta para después hablar. Hoy pasaremos el día como una familia normal, así que después de desayunar, vístanse con sus mejores ropas, será un día divertido. Anya asintió enérgicamente, en cambio, Frost se mostró indiferente. Supongo que es una oportunidad para crear un lazo con la niña, sí, me esforzaré al máximo. Frost asintió para sí misma. Después de desayunar, la familia salió de paseo. Las bulliciosas calles eran pan de cada día, siempre había algo nuevo que descubrir. Anya caminaba despreocupadamente mientras tarareaba una canción. Viendo la oportunidad, Frost se le acercó. Las calles son muy peligrosas para que una niña ande como si nada, anda, toma mi mano. Frost extendió su mano hacia Anya, sin embargo, la pequeña instintivamente corrió hacia Frank para después tomar su mano. Maldición, aún me tiene miedo, peor aún, ¿acaso doy más miedo que Frank? Frost frunció ligeramente el ceño. Bueno, ¿a dónde iremos? Tengo entradas para diferentes lugares, ¿qué tal si comenzamos por la ópera? Pasando a otro escenario. Esa tal Academia Eden valora las tradiciones y el estatus, si no queremos levantar sospechas tenemos que hacer lo que la clase alta hace, sin embargo, esto es aburrido, incluso para mí. Frank tenía una cara de aburrimiento, Frost se mantenía indiferente y Anya estaba durmiendo. Bueno, mejor pasemos de página. En otro lugar. Al menos las pinturas no cantan. Ahora la familia se encontraba en una exposición de arte. Papá, esa mujer está desnuda y a ese cuerpo le falta la cabeza. Al menos la niña se ve más interesada. Sí, ya es algo. Cambiando de escenario, la familia caminaba por la calle, topándose con lo que parecía una protesta. Frank cargaba a Anya en sus brazos. Esa escuela fomenta el patriotismo, es necesario familiarizarnos con la historia y política. Al estar rodeados de gente, Anya leyó sus pensamientos, siendo abrumada al leer varios en un corto periodo de tiempo. No me gusta este lugar. Lo siento, esta situación debió haberte asustado. Mejor vayamos a otro lugar para descansar. Tengo hambre. Minutos después, la familia estaba en un restaurante. Frank y Frost comían educadamente, sin embargo, Anya era otro caso, la peligrosa comía usando sus manos. Frank le mandó una mirada seria, al notarla, la pequeña comenzó a comer usando los cubiertos. Así se hace Anya, estamos orgullosos de ti. Parece que tu padre te ha enseñado bien, incluso antes de que llegara. Anya asintió a lo dicho. Francamente, has puesto tu grano de arena para educar a esta niña, no te preocupes Frank, no dejaré que seas el único en cargar con la educación de Anya. Tras decir de su mente, Frost dejó salir un comentario. Después de esto, deberíamos descansar. Pasando a otro lugar. La familia estaba en un parque. ¡Qué hermosa vista! Desde aquí todos se ven como basura. ¿De dónde aprendiste eso? Es la primera vez que vengo a este parque, es tranquilizador de cierta manera, alejarse del ruido de las calles. Frank veía a lo lejos, sin un rumbo aparente. Papá, me pregunto si estoy haciendo un buen papel como padre, espero estar haciendo lo correcto.
Frank dio un suspiro para después hablar. Hoy es el último día de la feria local, deberíamos ir a pasar lo que resta de la tarde. La peligrosa asintió enérgicamente ante la propuesta. Tal y como se había acordado, la familia fue a la feria. Anya miraba los distintos puestos con ojos de asombro. Todo se ve tan divertido, papá, quiero jugar eso. Por supuesto, pero papá tiene que hacer unas cosas, por lo que tu madre te estará acompañando hasta que esté de regreso. Sé buena niña, obedece y compórtate. Anya se congeló por unos instantes al escucharlo, en cambio, Frost se mostraba un poco desconcertada. Tras un intercambio de miradas entre ella y Frank, asintió. Cuídate querido, no te preocupes, cuidaré a Anya en tu ausencia. Gracias, que se diviertan, las veré más tarde. Esta es tu oportunidad Frost, no la desperdicies. Se dijo en pensamientos. Y así, Frank se alejó de ellas, para después desaparecer entre las calles bulliciosas. Bien. Sin decirlo, Frost tomó la mano de Anya, esta se exaltó ligeramente. Bien, ¿qué quieres jugar? Sin más opciones, la peligrosa se resignó. Esta señora da miedo, pero, es la esposa de papá, debo tratar de llevarme bien con ella, por el bien de su misión, y por la paz del mundo. Anya asintió para sí misma, para después señalar a un puesto. Quiero jugar a eso. Oh, tiro al blanco, eso suena bien, vayamos. Y así, la peligrosa se dispuso a jugar, no obstante, había perdido en cada intento, su cara tenía ligeras lágrimas por la derrota. Oh, Anya, no estés triste, observa y aprende. Frost pagó por un turno, Anya fijó su atención en ella. Apuntando el arma de juguete a los blancos y tras unos segundos de silencio, disparó, dando en todos los blancos sin fallar. La peligrosa abrió los ojos de asombro ante tal hazaña. ¿Quieres que te enseñe? Toma las cosas con tus propias manos, es un viejo dicho que aprendí. La peligrosa asintió. Muy bien Anya, ven aquí, te enseñaré. Frost pagó otra ronda. Escucha Anya, tienes 5 intentos, puedes usar tu primer disparo como prueba, úsalo para tener una idea clara de disparar, ¿entendido? Sí. De acuerdo, entonces, los nuevos como tú no deben apuntar a la cabeza, apunta al pecho, es un blanco muy grande y menos probable de que cambie de dirección, mucho más fácil de golpear, pero, aún así, se trata de un objeto estático, incluso un novato puede manejar eso, y tú eres una gran observadora, por ahora solo cree en mí. La peligrosa apuntó tímidamente hacia el blanco. Apuntado y listo. Muy bien, el siguiente paso, tira la palanca tan suavemente como si acariciaras a un gato. Hecho. Muy bien, ahora dirige tu mirada hacia el objetivo, mantén la ranura al frente de tu ojo dominante y asume la posición de tiro, hombro derecho, bien, hombro izquierdo, bien, mantén la posición para disparar. Lista para disparar. Aún no, mantén tu dedo en el gatillo, primero, centra el objetivo con tu ojo dominante, una vez que hayas establecido tu línea de fuego, inhala profundamente, a partir de este momento, no será necesaria ninguna respuesta. Anya inhaló profundamente. Cuando hayas aspirado tanto aire como tus pulmones lo permitan, exhala la mayoría y aférrate al resto, ahora, aguanta la respiración. Anya hizo lo indicado. De acuerdo, escucha, desde ahora no intentes apuntar más, es inútil, harás que tus manos tiemblen si lo intentas, solo visualiza esa bala impactando, ¿lo tienes? Acertarás ese tiro, piensa en tu padre, en tu hogar, en tu país, y cuando tu corazón esté lleno de determinación, envuelve tu dedo en el gatillo, fría y serena como las heladas que caen en una noche de invierno. G. Y fuego. Anya jaló del gatillo, sin embargo. Fallo. Au, rayos. No hay tiempo para deprimirse, ¿sabes las peculiaridades de tu arma y munición? Ahora cambia tu punto de disparo antes de que tengan tiempo de contraatacar, carga tu próxima ronda. Sí, no importa cuán habilidoso seas en algo, impartir conocimiento a otros rara vez es tan fácil como puedes pensar. Sin embargo, Anya posee un deseo de mejorar, enséñale el primer paso y después preguntará por el siguiente, ella está absorbiendo cada una de mis palabras como una esponja absorbiendo agua, esto me recuerda cuando era entrenada por Frank. Después de terminar su monólogo, Anya ya había gastado los primeros 4 disparos, quedando fuera de la marca, dejándola solo con la bala final. Última bala, todo se reduce a este disparo, no tengo nada más que enseñarte ahora mismo, cree en ti misma y tira del gatillo. Tras unos segundos de silencio, Anya apretó el gatillo. Impactó. El disparo dio justo en el centro, desequilibrándolo y así, cayó satisfactoriamente de su lugar. Le di, lo hice. Anya comenzó a celebrar ruidosamente su victoria. Anya recibió un enorme peluche en forma de oso. ¿Viste eso mamá? Lo hice. Sí, estoy orgullosa de ti, parece que tienes talento para el tiro. Repentinamente, la peligrosa se abalanzó hacia Frost para después abrazarla, Frost respondió el gesto de igual forma.
Sí, definitivamente este es un buen progreso. Esta señora da miedo, pero podría ser una buena mamá. Mamá, juguemos otros juegos. Claro, divirtámonos antes de que tu padre regrese. Y así, madre e hija pasaron un largo tiempo juntas. Frost ganaba en múltiples juegos haciendo gala de sus habilidades casi sobrehumanas, sorprendiendo tanto a la peligrosa como a aquellos que les rodeaban. Minutos después, Frost tenía las manos llenas de múltiples premios obtenidos. Anya caminaba felizmente, con su pecho inflado de orgullo. Hagamos una parada, Anya, me gustaría pasar al baño. Al cabo de unos minutos, llegaron a los sanitarios. Espera aquí, no tardaré, no hables con extraños. La peligrosa asintió a lo dicho, y así, Frost se dispuso a hacer sus necesidades. Al cabo de unos minutos salió del lugar. Bien, Anya, creo que ya es hora de buscar a tu padre. Frost le dirigió estas palabras, no obstante, se llevó una sorpresa. ¿Ah? Frost tenía un gran problema, Anya había desaparecido. Preocupada, comenzó a mirar a sus alrededores. No, la había dejado en este lugar, no pudo haberse ido así como así. Tranquila Frost, debes pensar con calma, ¿qué dirá Frank si se entera que perdí a la niña? Frost comenzó a morder uno de sus dedos a causa de los nervios. ¿Buscarla? Sí, debo buscarla. Sin tiempo que perder, Frost comenzó a correr por las calles en busca de la peligrosa. Pasando a otro lugar. ¿Te estabas divirtiendo, pequeña? Un grupo de personas llevaban a la peligrosa, cubriéndole la boca para evitar que hiciera un escándalo. Sus ojos tenían unas cuantas lágrimas a causa del miedo. Sé una buena niña, ¿bien? Te dejaremos ir una vez que tus padres nos den algo de dinero. Oh no, tipos malos. Mira esa ropa, debe valer mucho dinero. Definitivamente dimos con la indicada. En ese caso, deberíamos quedarnos con esa ropa. Anya estaba llena de miedo, sin ninguna oportunidad para escapar. Papá, mamá, alguien que me salve. Un fuerte estruendo llamó la atención de Anya. Al abrir los ojos, vio a Frost, hundiendo su puño en uno de los secuestradores. Mami. Sus ojos brillaron al ver su rayo de esperanza. Sin perder el tiempo, Frost dirigió su siguiente movimiento al otro sujeto, esta vez, dando una poderosa patada en su entrepierna, dejándolo inconsciente por el dolor. Vaya, parece que también tendrá que pagar los gastos Mary. Frost continuó su arremetida, ahora dirigiéndose hacia el sujeto que había hablado, esta vez, golpeando su cuello, provocando que se arrodillara. ¿Qué creen que le hacen a mi hija? Soy la madre de esta niña, si no quieren acabar con todos los huesos rotos o en la morgue, es mejor que se vayan. Al ver tal muestra de salvajismo, el resto del grupo decidió huir. La escena en cuestión llamó la atención de los transeúntes, acercándose para ayudar. El resto del grupo corrió despavoridamente entre la multitud, tratando de huir. No obstante, chocaron con la persona equivocada. Idiota, fíjate por dónde caminas. ¿Ustedes dos vienen de ese alboroto? Jódete, anciano. Los dos tipos trataron de atacar al sujeto, sin embargo, este de un solo golpe noqueó a uno de ellos. El último se llevó la peor parte. Con un hábil movimiento, el sujeto entrelazó sus dedos con los del maleante. ¿Qué estás haciendo? Con un simple movimiento, el sujeto rompió uno de sus dedos, haciendo que el maleante gritase del dolor. Tú, rompiste mi dedo, casi rompes mi brazo. Voy a romper cada hueso de tu cuerpo hasta que venga la policía. ¿Qué? No. El maleante trató de contraatacar, pero fue noqueado de un golpe. Bah, qué decepción. Al cabo de unos momentos, la policía llegó al lugar. El sujeto se alejó discretamente para evitar ser señalado como un sospechoso, resultando ser el mismísimo Frank. Volviendo con la madre e hija. La policía había capturado al resto de maleantes. Ahora Frost estaba con la peligrosa. ¿Te encuentras bien? ¿No te hicieron nada? Perdón por haberte dejado sola, no pensé que en un instante todo se volvería un caos. Sí, estoy bien, no me pasó nada, mami. Oh, es un alivio oír eso. Maldición, solo fue por un instante, parece que soy un fiasco como madre. Anya leyó esos pensamientos, para después reconfortar a su madre, acariciando su cabeza. Ya pasó, mamá es genial y súper fuerte. Ah, les diste ese golpe, y esa patada, fue genial, enséñame mamá. Enseñarte. Sí, ya me enseñaste a disparar un arma. De juguete. Si me enseñas seré más fuerte, quizás ya no tendré tanto miedo, podré esforzarme en estudiar y en no morir. Lo último está de más. Quiero ser como tú, mamá. Frost quedó en silencio. Tal vez ser una madre no esté hecho para mí, pero, me esforzaré. Se dijo en pensamientos, para después cerrar los ojos y sonreír ligeramente. Bien, pero lo del entrenamiento lo discutiremos con tu padre. Aquí estaban. Frank se acercó a ambas. Papi. Anya corrió hacia Frank con los brazos abiertos, este la recibió para después cargarla. Me enteré del alboroto, así que vine lo más rápido que pude. ¿Estás bien, Anya?
Sí, los tipos malos me llevaron con ellos, pero después mamá llegó a salvarme y les pegó como en las caricaturas, fue asombroso. Ya veo, me alegro que ambas estén a salvo y no hayan salido lastimadas. Bueno, me preocupaba más por Anya que por Frost. Se dijo mentalmente. Fue mi culpa, prometo que no volverá a pasar. Tranquila, es algo que a mí también pudo haberme pasado, después de todo, somos nuevos en esto. El corazón de Frost comenzó a latir rápidamente. ¿Se van a besar ahora? Frank no hizo más que soltar una ligera sonrisa, mientras que Frost se sonrojaba levemente. ¿Qué les parece si nos quitamos este mal sabor de boca y vamos a cenar? Sí, Anya quiere comer algo con maní. Creo que también podría comer algo con eso. Bueno, está decidido, andando. Lo olvidaba, nuestros premios. Anya señaló a la enorme pila de objetos que habían ganado. Se tomaron en serio divertirse. Vaya, son una familia encantadora. Algunas personas comenzaron a murmurar tales palabras al ver a la familia. Sí, estamos haciendo las cosas bien, pensó el dúo de espías. Desde aquel día, la relación de aquella familia con el único propósito de preservar la paz no hizo más que fortalecerse con el paso del tiempo. Días después. Mamá, quiero un poco de chocolate caliente. Sé paciente, Anya. Oigan, la entrevista se acerca, así que practiquemos un poco. Bien, Anya, ¿qué haces en tus días libres? Vamos a la ópera, al museo de arte y de vez en cuando comemos en un restaurante. Excelente respuesta, jovencita, continuemos. Si algún amigo tuyo hace algo malo, ¿qué es lo que haces? Salto sobre él y lo golpeo, así como hizo mamá. Ok, no digas eso en la entrevista. Pero fue genial. Claro, pero en ese momento no estaba en mis cabales, así que no lo intentes. Frost puso 3 tazas en la mesa, una para cada uno. Frank dio un ligero suspiro, para después beber de su taza. Bueno, hemos tenido un gran progreso, no puedo quejarme, parece que tenemos muchas oportunidades de pasar. Y así, en menos de un parpadeo, el día para la entrevista finalmente había llegado. Hoy es el día, el momento para el que nos hemos preparado. La familia vestía formalmente. ¿Me veo formal? Bastante, es raro verte con esa clase de ropa. Muy elegante, papi. Gracias, ambas se ven hermosas. Antes de irnos, ¿nadie olvida nada? Papá, no papá. Nada de nada. De ser así, vámonos. Después de un viaje relativamente corto, la familia llegó a la academia. Oh, la escuela es grande, además hay muchas personas. Anya miraba a los alrededores con asombro y curiosidad. Claro, después de todo es la escuela más prestigiosa del país. Y además hay muchos candidatos. Anya, ¿estarás bien entre toda esa gente? Claro, papá. En ese caso, la pareja de espías tomó una mano de la pequeña, de esta manera quedando ella en el centro. Bueno, demos lo mejor de cada uno, confío en que todo saldrá bien. Claro, papá. Así será, confío en nosotros, en esta familia. La mirada de Frost reflejaba tranquilidad y a su vez seguridad. Frank miró hacia el frente. No sé lo que pasará de ahora en adelante, puede que tengamos tropiezos, caídas y diversas dificultades, pero, lo superaremos, por el bien de esta misión, del mundo y la paz mundial. Frank le dio un ligero vistazo a la peligrosa y a Frost. Papá, me pregunto si estoy haciendo bien mi rol de padre y esposo, aunque solo sea para aparentar. Tras salir de sus pensamientos, sonrió levemente. Entonces, en marcha. Y así, la familia que preservaría la paz mundial dio el siguiente paso hacia la continuación de su misión, que se había convertido en una aventura. Fin.